Hola, soy Gabriel Picato, entrenador profesional de baloncesto, socio de ACEPA, la Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Profesionales Argentinos. A continuación nos vamos a introducir en el mundo de las estadísticas avanzadas, en sus conceptos más básicos, y tomando como punto inicial todo esto para luego ir creciendo en complejidad. Para esta charla me propuse una serie de objetivos y espero poder alcanzarlo una vez finalizada. Estos objetivos son conceptos básicos: definir posesión, ritmo y jugada, intentando crear un lenguaje en común que nos ayude a transformar los procesos de razonamiento de una manera más analítica, mejorando así el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. Si observamos un juego de baloncesto, veremos cómo el balón pasa de un equipo al otro de una manera alterna. A ese lapso de tiempo en que un equipo obtiene el balón hasta que deja de tenerlo, lo llamaremos posesión. Es decir, la posesión tiene un inicio y tiene un final. ¿Cómo finaliza una posesión? Con un intento de tiro de campo. Este intento puede transformarse en una anotación o en un fallo, yendo a la línea de tiro libres o perdiendo el balón. De estas 4 variables, hay 2 que son variables positivas, que es el enceste y recibir faltas. Hay una de las variables que es neutra, que es el intento de lanzamiento. Más allá de que no logremos encestar, estamos haciendo, tenemos la posibilidad de anotar. Y la 4ª variable sería perder el balón, el peor escenario. Si al número de posesiones lo multiplicamos por los minutos de juego, obtendremos el ritmo de ese partido. ¿Qué nos permite el ritmo de juego? Poder comparar equipos y poder comparar acciones de juego. ¿Por qué? Porque no todos los equipos van a jugar a la misma velocidad y no todos los equipos van a tener el mismo número de posesiones. Es esperable que cuando finalice el partido, ambos equipos tengan una diferencia de más o menos 1 o 2 posesiones. Cada entrenador o entrenadora va a tener que tomar una decisión sobre qué ritmo de juego va a decidir para sus equipos. El fin de esa elección es la búsqueda de la eficiencia. Utilizaremos la posesión como una unidad de medida para que nos puedas describir el flujo del juego. De esta manera vamos a poder orientar las estrategias para lograr tal fin. Existen una serie de cuestiones importantes que deberíamos considerar para esta elección. Considero que la más importante es los jugadores y sus características. En segundo lugar, nosotros, entrenadores y entrenadoras, y nuestra filosofía, donde privilegiaremos ciertos momentos y acciones del juego. Además, elegir si vamos a incidir en el ritmo desde el aspecto defensivo o desde el aspecto ofensivo. Para dar algunos ejemplos, y en posiciones muy extremas, para que se note la diferencia, podríamos pensar que algún entrenador o entrenadora quisiera incidir en el ritmo de juego desde el lado defensivo, extendiendo su defensa a todo el campo,
siendo muy agresivos, intentando provocar el error y el apresuramiento del adversario para hacerse del balón. Podríamos encontrar otros entrenadores o entrenadoras que decidirían un plan un poco más conservador, con una defensa esperando que el adversario se equivoque, o incluso utilizando defensas zonales para intentar aquietar y ralentizar el ritmo. Si hablamos de ataque, podríamos encontrar equipos que serían muy agresivos en los primeros segundos de posesión, intentando tomar el primer lanzamiento que encuentren. Y en el otro extremo de esta opción, de estas opciones, encontraríamos equipos que su acción más fuerte intentarían que esté en el final de la posesión. Además, debemos considerar dos cuestiones como son el reloj de posesión y las zonas del campo para saber cuáles son las puntuaciones promedios más altas, en qué momento de la posesión vienen y en qué zonas del campo. Y no me quiero olvidar de una situación que parece muy obvia, pero pocas veces analizada, que es evaluar la calidad del ritmo de juego. Muchas veces intentamos tener un ritmo alto, pero de mala calidad. Eso significaría un número alto de posesiones, pero también un porcentaje muy alto de pérdidas. Pasemos ahora a definir el término jugada. Pensemos que un equipo ataca, toma un lanzamiento, falla, captura el rebote ofensivo y termina encestando. Eso sería la misma posesión, pero diferentes jugadas. Si al finalizar el partido la diferencia entre posesiones y play es mínima, podríamos empezar a hacer diferentes lecturas. La primera, que nosotros como equipo podemos pensar que cada vez que atacamos logramos anotar o recibir una falta. En un porcentaje alto se daría la variable positivo. Cada vez que atacamos, logramos el objetivo de anotar o sacamos una falta. Se produce muchas veces la variable positiva. Podríamos encontrar el mismo escenario donde las posesiones y las jugadas son casi no hay diferencia, pero podríamos observar que nos cuesta mucho anotar. Lo que manifestamos durante el juego básicamente es la variable negativa. Tenemos muchos intentos, pocos encestes, y eso nos podríamos hacer la lectura de que además de que nos cuesta encestar, carecemos de la capacidad de tomar rebotes ofensivos. Decimos que el porcentaje de pérdidas en los escenarios que propusimos están dentro de la medida de la competencia. Ahora vamos a ir a un tercer escenario en donde las jugadas superan ampliamente a las posesiones. Ahí podríamos inferir que la variable que más se reproduce es la neutra. Muchos intentos, pocos encestes, pero también hablaría de que tenemos una gran capacidad para tomar rebotes ofensivos. Vamos a dar un ejemplo totalmente extremo para que podamos notarlo. Pensemos que un equipo ataca, lanza, falla,
y a partir de ahí toma 3 rebotes ofensivos para que en la cuarta jugada consiga un enceste de 2 puntos. Si hacemos un cálculo y estimamos el valor en puntos de la posesión, diríamos que ese equipo obtuvo 2 puntos en esa posesión. Pero si queremos saber el valor de la jugada, tendríamos 4 jugadas, nos daría un valor de 0,5 puntos obtenidos. Entonces, aquí llegamos a la reflexión de que los puntos por posesión es una valoración mucho más global que incluye los rebotes ofensivos y nos da una perspectiva global, mientras que los puntos por jugadas hablaría más de nuestra eficiencia en el lanzamiento. A partir de todo lo que hablamos, se plantean ciertas preguntas y que cada uno, en función del análisis que haga, deberá responder. Por ejemplo, ¿qué es más importante, la cantidad de puntos anotados o qué tan eficientes somos? Considero que nuestro desafío como entrenador es lograr que nuestros equipos tomen lanzamientos mucho más eficientes, jugando al ritmo más favorable, y cómo podemos poner el balón en las manos de nuestros anotadores más eficientes. Esto parece algo muy simple y muy banal, pero si vemos y analizamos la realidad, muchas veces pasa todo lo contrario. ¿Qué es lo esencial del juego? Conservar el balón, obtener enceste o falta, la mayor parte del tiempo buscar las 2 variables positivas, y si tenés dificultades para anotar, que seas muy bueno reboteando ofensivamente. Si tenemos una estimación de la frecuencia de variables durante el partido, todo esto nos va a ayudar a comprender por qué el rendimiento se acerca o se aleja de nuestras expectativas de logro. Cuando hablamos de ritmo de juego, dijimos que, entre otras cosas, había que valorar el reloj de 24 y la zona del campo donde se obtienen las anotaciones. Aquí vamos a ver en la primera variable el reloj de 24 y cómo entender el valor de la anotación en función del momento en que se consigue anotar. Los datos que vamos a exponer aquí son de la última competencia en el Campeonato del Mundo en China 2019 y fue la media que se obtuvo en esa competencia. Los equipos que hicieron hincapié en el principio de la posesión obtuvieron 1.07 por posesión. Aquellos que apostaron a hacerse fuerte en el medio, en la parte central de la posesión, el valor fue de 0.89. Y los que anotaron en los últimos 4 segundos tuvieron un valor de 0.75 puntos por posesión. También consideraremos la anotación en función de la zona del campo donde se consigue. Y aquí, en la zona cercana al aro, el valor de la anotación fue de 1.15. Las anotaciones de rango medio, o sea, entre la zona y la línea de 3 puntos,
fue de 0,74 y por detrás del arco, o sea, en el área de 3 puntos, de 0,99. Ejemplos de diferentes ritmos de juego. Durante la competencia vamos a tomar 3 equipos bien distintos para que se pueda notar la diferencia. Durante el torneo, la media de posesiones fue de 76,78. Argentina promedió 80,04 posesiones en 40 minutos y estuvo quinto en el ranking en ese rubro. Francia jugó a un ritmo mucho más bajo, con 73,82 posesiones en 40 minutos, y ocupó el lugar 26 de los equipos. Y Venezuela fue el equipo que tuvo menor número de posesiones, 71,2, fue el que menos posesiones manejó. Ahora vamos a hacer una comparación en función del reloj de 24 segundos para poder cotejar, comparar los equipos. Argentina con 85,8 puntos privilegió el inicio de la posesión, los primeros segundos, obteniendo 18 puntos, y el valor por posesión fue de 1,27. Si vemos el promedio de la competencia, los equipos lograron 12 puntos a un valor de 1,7. Francia promedió 83,5 puntos por juego. Intentó que sus acciones más importantes estén en el medio campo, en el medio de la posesión, obteniendo 72,6 puntos, con un valor de 1 punto por posesión. Si observamos la media, el promedio de la competencia, el valor por posesión es de 0,89. Y Venezuela, que tenía 70 puntos promedio, eligió que su acción más importante esté en los segundos finales de la posesión, anotando 21 puntos con un valor de 0,91 puntos por posesión. Si hacemos la comparativa con el promedio de la competencia, veremos que hay una diferencia enorme de 10,54 y el valor 0,75. Con esto podemos decir que 3 entrenadores distintos, con distintas características de jugadores, apostando a momentos diferentes de la posesión, lograron ser eficientes y poder competir. Como mencionábamos cuando hablábamos de ritmo y que cada entrenador tenía que decidir cómo incidir, vemos aquí una imagen de una defensa a presión todo el campo, propuesta por Argentina, en donde intenta
acelerar la toma de decisión del adversario para hacerse del balón. En esta imagen podemos ver la misma intención, pero con una defensa individual, presionando el balón, anticipando la línea de pase, intentando provocar el error del adversario. Si bien no es el objetivo recuperar, sí que sea la consecuencia de todo el proceso defensivo. Ahora vamos a ver algunas de las imágenes en donde se va a ver los distintos momentos que privilegian los distintos equipos. En este caso Argentina, el ideal, a través de la defensa, como consecuencia de la agresividad, provocar el error en primera línea y obtener un enseño. Aquí vemos cómo corre el equipo después de un rebote, siempre privilegiando el inicio de la posesión y obteniendo encestes en las áreas de mayor productividad, cerca del área. Aquí vemos que incluso después de recibir canasta, se intenta mantener la agresividad en los primeros segundos. Aquí pasamos a Francia, donde ha elegido como estrategia hacerse fuerte en la mitad de la posesión, con ofensivas de un reverso, y privilegiar los lanzamientos de 3 puntos, si analizaríamos más acciones, veríamos que este patrón se repite. Una acción en el medio de la posesión, la búsqueda del tiro de 3 puntos, ya sea del hombre con balón. Aquí vemos desde esa situación de pick and roll, un pase y muchos lanzamientos desde la segunda área más productiva, que es la línea 3. Aquí vemos a Venezuela, que después de un rebote intenta correr, ve que no tiene una situación clara y deciden aquietar el ritmo de juego, sumar pases y que su acción más importante venga en los instantes finales de la posesión, con situaciones de 1 contra 1. Si vemos el reloj de posesión, nuevamente intentar posesiones largas, suma de pases, no caer en ese apresuramiento que el adversario le quiere poner, le quiere imponer. Y aprovechar los últimos instantes con situaciones de 1 contra 1. Aquí vemos otra característica, finalizar después de un rebote ofensivo. Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo de la diferencia entre posesión y play
Y vamos a tomar como referencia un partido de nuestra competencia, de la Liga Nacional. En la placa vemos los promedios. Siempre es importante saber los promedios de la competencia para, a partir de ahí, poder compararnos, ¿no? Como equipo. En nuestra liga, en la temporada 19-20, el promedio de posesiones es de 76.5. El promedio de play o jugada es 86.27. Después figuran unos valores que tienen que ver con la eficiencia del tiro, el porcentaje de rebotes ofensivos y el porcentaje de pérdidas. Aquí vemos una planilla que tiene que ver con el final y el análisis del partido entre Bahía Básquet y Peñarol. De todo esto solamente nos vamos a centrar en el total del partido y vamos a leer los valores que arrojó ese encuentro. Bahía Básquet terminó ese partido con 85.12 posesiones, anotando 92 puntos, teniendo 98.12 jugadas, obteniendo un valor de eficiencia de 0.93. Cuando hablamos de el OER, estamos hablando de el valor que obtuvimos por jugada, el valor de eficiencia por jugada. Si analizamos al equipo visitante, Peñarol, en ese partido Peñarol tuvo 83 posesiones, anotando 87 puntos, con 88 jugadas, para una eficiencia de 0.91. Podríamos decir que Peñarol fue un equipo más eficiente con respecto a su adversario Bahía, pero terminó perdiendo el partido. Y acá se ve claramente la diferencia que hay entre posesiones y jugadas. Este era el ejemplo que dábamos en forma teórica anteriormente. Entonces la lectura que tenemos que hacer es que Bahía, quizás la variable neutra fue la que más se reprodujo a lo largo del partido, pero que fueron muy buenos capturando rebotes ofensivos. Y aquí lo marca su 35%, si elevaríamos a 100, si multiplicaríamos por 100 el número de posesiones. Podríamos llegar a la conclusión de que Bahía gana este partido porque definitivamente domina el rebote ofensivo. Si vemos el valor, el porcentaje que tomó Bahía de los rebotes disponibles, fue de un 35% si elevamos este número a 100 posesiones. Pensemos que la media está alrededor de 25% en la competencia, o sea que tomó un 10% más de rebotes ofensivos. Y esa fue la diferencia que hizo que pueda ganar el partido.
Lo hizo por volumen, por cantidad y no por eficiencia. Este juego es un muy buen ejemplo de la diferencia entre jugadas y posesión, que cuando evaluamos y comparamos los puntos por posesión de los puntos por jugada, vemos que los puntos por posesión nos dan una referencia mucho más global del juego, mientras que los puntos por jugada hablan mucho más de la eficiencia en nuestro lanzamiento. Para ir cerrando, podemos sacar ciertas conclusiones, como que el análisis nos permite encontrar maneras más eficientes de atacar y de defender. Eso nos va a permitir tener mayor claridad a la hora de tomar decisiones y poder enseñar a través de la evidencia. Salir de esta disyuntiva de emoción y números. Es un todo y creo que no hay que dejar ninguna de las partes fuera, sino hacer una cuestión mucho más global. Y quizás el mayor inconveniente que vamos a enfrentar es que muchas veces el tamaño de la muestra es muy pequeño. Necesitamos un mayor volumen para lograr mejores estimaciones. Espero haber alcanzado esos objetivos propuestos. Muchas gracias. Hasta luego.